Hola chicos, bueno, ya estamos entrando a los temas de oraciones compuestas y entonces vamos a hacer un pequeño repaso antes de entrar a cada uno de los tipos de oraciones compuestas. Las oraciones simples, ¿sí? Para empezar, que se contraponen a las compuestas, son aquellas que se componen de un sujeto y un predicado, una persona de la que se habla y algo que se dice de ella, ¿ok? Esta sería la fórmula, digamos, la representación algebraica de lo que es una oración simple, donde hay un solo término de S y un solo término de P. Si se dan cuenta, representación algebraica. Muy bien, las oraciones compuestas entonces, ¿cuáles son? Están formadas por dos o más sujetos o predicados, es decir, esta fórmula se va a combinar, ¿sí? Va a haber más términos de S y más términos de P, o más términos de S con un término de P, o más términos de P con un solo término de S, ¿ok? Ahora, las oraciones compuestas se consideran de tres tipos. ¿Cuáles son estos tipos? Yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. Las yuxtapuestas se unen sin nexos, no necesitan palabras que las relacionen, que hagan referencia a la otra, sino que utilizan signos de puntuación para relacionarse, que son la coma, el punto y coma y los dos puntos, como está ahí. Las oraciones coordinadas son oraciones simples que se relacionan mediante conjunciones. Recordemos en el tema de categorías gramaticales, donde vimos conjunciones, también mencionamos las oraciones coordinadas porque, dependiendo del tipo de conjunción, es el tipo de oración coordinada. Y bueno, el número 3, las subordinadas. Estas están formadas por una oración principal, ¿sí? Hay una oración principal y dentro de ella hay otras que se subordinan a esta oración principal a través de un nexo. Ahí sí vamos a necesitar un nexo. De tal forma que se convierten en dependientes de la oración principal. Nosotros podemos tomar la oración principal y sacarle la subordinada y no pierde nada de sentido, ¿sí? La oración subordinada agrega un pequeño valor, pero no sentido, no pierde sentido la oración, ¿ok? Si nosotros sacamos la subordinada, la oración principal es una oración con todo el sentido que pueda tener. Pero si nosotros eliminamos la principal y dejamos la subordinada no va a tener tanto sentido. ¿Por qué? Porque necesita la referencia de la principal. ¿Ok? Y bueno, pues esos son los tres tipos que vamos a ver de oraciones compuestas. Copien eso para que lo tengan en sus apuntes y lo puedan repasar. Le pueden poner pausa para copiar el cuadro. Bueno, ahora vamos a entrar a estudiar las oraciones compuestas subordinadas. ¿Sí? Ya vimos las coordinadas y las yuxtapuestas. Ahora las subordinadas. Para empezar, la subordinación. La subordinación es un proceso sintáctico mediante el cual yo voy a introducir una o varias oraciones dentro de otra, ¿sí? Es el procedimiento sintáctico por el cual se establece una o varias oraciones secundarias en el interior de la oración principal. Y hay tres tipos: sustantivas, adjetivas y adverbiales. Sustantivas desempeñan las funciones típicas del sustantivo. Sujeto, núcleo de sujeto o núcleo de un complemento. Y son introducidas por los nexos quién, el qué, los qué, las qué, etc. Un ejemplo: yo puedo hacer toda una oración que empiece por quién, haga una descripción y luego diga ese quién qué fue lo que hizo. Por ejemplo, quienes trajeron la tarea tienen un punto extra. Ahí tengo quienes trajeron la tarea y adentro de quienes trajeron la tarea hay un verbo, trajeron. Pero después dice, tienen un punto extra, ¿sí? O sea, esas personas que ya estoy describiendo tienen un punto extra, ahí está el otro verbo. La oración principal es tienen un punto extra. ¿Quiénes? Quienes trajeron la tarea. Eso es el sujeto y es una oración, ¿sí? Es una oración sustantiva, ahí hace de sujeto. Las adjetivas cumplen las mismas funciones que los adjetivos, funcionan como modificador y utilizan los nexos que y cuyo. Un ejemplo, si yo digo el niño y voy a darle una característica describiendo una situación, algo que sucedió. El niño cuyo perro se perdió, o puedo decir el niño que perdió a su perro ha estado muy triste, ¿sí? Y entonces ahí está funcionando como modificador mi oración subordinada. ¿Por qué? El niño ha estado muy triste.
¿sí? ¿Y cuál es la característica del niño? Que perdió a su perro o cuyo perro se perdió. Esa oración que está dentro, porque esta palabra perdió y es una oración, es subordinada adjetiva porque está modificando a niño, ¿sí? Y el niño ha estado muy triste. Ha estado sería el antepresente, ahí es el tiempo, ¿sí? El verbo conjugado de estar. Ha estado muy triste. Entonces, la oración principal es el niño está muy triste y el modificador es cuyo perro se perdió o que perdió a su perro, ¿sí? Ahí tenemos oración subordinada adjetiva. Y finalmente las adverbiales. Las adverbiales realizan las mismas funciones que el adverbio. Sirven como circunstancial. Y obviamente son de los mismos tipos que los circunstanciales. De lugar, de tiempo, de modo, de finalidad, de causa, de consecuencia, etc. Y bueno, se introducen con los nexos cuándo, cómo, dónde, por qué, cuánto, en dónde, en cuánto, en tanto que, etc. Ahora, estos nexos, aquí es muy importante hacer esa diferencia. Si se dan cuenta, estas palabras se utilizan también para hacer preguntas, ¿sí? Pero cuando hacemos preguntas con ellas, cuando introducen pregunta, van acentuadas, ¿sí? Si no están acentuadas, no están introduciendo pregunta. Entonces están funcionando como nexo para una oración subordinada adverbial probablemente, ¿sí? Cuando están utilizándose como nexos para una oración subordinada adverbial, no se acentúan. Y vamos a ver algún ejemplo. María y yo nos vimos en donde comimos la semana pasada, ¿sí? Ahí yo digo, María y yo nos vimos en un lugar, esa es mi oración principal. Pero en ese lugar yo lo voy a escribir con otra oración completa dentro de mi oración principal. Entonces, ¿cuál es el lugar? María y yo nos vimos en un lugar. ¿Y cuál es ese lugar? En donde comimos la semana pasada. Ahí está otro verbo, ¿sí? Comimos. Y María y yo nos vimos. Ese es el otro verbo, el principal. Y el subordinado comimos. En donde comimos la semana pasada, ahí funciona como oración subordinada adverbial de lugar, porque indica el lugar en donde nos vimos. Otro ejemplo, llegaremos cuando caiga la noche, ¿sí? Llegaremos en un momento, en este momento llegaremos en tal momento. Pero ese tal momento se describe con otra oración, porque ya tengo mi oración, llegaremos en tal momento. ¿Quiénes? Nosotros. Llegaremos, ese es el verbo. Y el circunstancial de tiempo en un momento, ¿no? Dado. Ahora, yo quiero describir ese momento, entonces meto otra oración, cuando caiga la noche, ¿sí? Entonces, esa oración que está ahí, porque cuando caiga la noche está la palabra caiga. En ese momento vamos a llegar. Entonces, allá hay una oración completa, bueno, subordinada, ¿sí? Que su significado depende de la otra, porque cuando caiga la noche no me dice nada, a menos que lo meta en la oración. Llegaremos en cuanto caiga la noche. Ahí está. ¿Cuándo llegaremos? En cuanto caiga la noche, ¿sí? Ahora, la oración subordinada pierde sentido si la sacamos de la oración principal. La oración principal no pierde sentido si sacamos la subordinada. Tal vez pierda detalles, pero no pierde sentido. Sigue teniendo sentido. La subordinada sirve para ampliar los detalles de la situación que estamos describiendo. Pero si la sacamos por sí sola la subordinada, no va a tener un sentido completo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos. Y bueno, vamos a ver estas tres oraciones subordinadas. Dice, el maestro dijo que no vendría mañana. Primero vamos a localizar nuestros verbos, ¿sí? Porque es lo más importante. Una vez teniendo los verbos, yo sé que ya que tengo ahí al menos una oración compuesta. Terminamos la tarea que iniciamos ayer. Duerme como si nada le preocupara. Muy bien, ahí tenemos nuestros verbos. Ahora, ¿cuál es la subordinada y cuál es la oración principal? Bueno, dice, el maestro dijo algo, ¿no?
¿Y qué fue lo que dijo? Ah, que no vendría mañana. Como aquí esto está sustituyendo a dijo eso o algo, aquí tenemos una oración sustantiva, ¿sí? Porque representa un núcleo de complemento, digamos. Dijo eso, representa algo, ¿sí? No está dando características a dijo, por lo tanto no es adverbio. Ni está dando características a algo más, por lo tanto no es adjetivo, ¿sí? Entonces tenemos una subordinada sustantiva, ¿sí? La otra dice, terminamos la tarea que iniciamos ayer. Aquí está el nexo que, ¿sí? En las sustantivas vamos a agregar el nexo que, ¿sí? Porque algunas veces sí lo vamos a utilizar además del quién. Pero debemos identificar qué tipo de qué estamos usando. Aquí es, dijo esto, ¿sí? Esto no está modificando a dijo ni está modificando al maestro, por lo tanto no es ni adverbio ni adjetivo. Por eso lo tomamos como sustantivo. Y aquí terminamos la tarea que iniciamos, ¿sí? Terminamos la tarea con esta característica. Eso quiere decir que esta oración subordinada es adjetiva, ¿sí? Y bueno, la tercera, duerme como si nada le preocupara, ¿sí? Duerme así, digamos. Entonces, y aquí está además el nexo como, ¿sí? Duerme de esa forma, duerme de esa manera. Entonces, ¿cómo duerme? Como si nada le preocupara. Entonces, como indica circunstancial de modo, esta es una subordinada adverbial, ¿sí? Y tenemos la oración principal, duerme así. Terminamos la tarea con esta característica y el maestro dijo esto. Y cada uno, esto es la característica y el modo están dados por una oración subordinada, ¿sí? De diferentes tipos, sustantiva, adjetiva y adverbial en cada caso, ¿ok? Muy bien, y ahí tenemos 5 oraciones que son las que ustedes se van a llevar de tarea para analizar dónde está la subordinada, ¿sí? Ver cuál es la oración principal, cuál es la oración subordinada y qué tipo de oración subordinada es la que estamos ahí analizando, ¿ok? Entonces, cópienlos, analícenlos y le toman foto, me mandan su foto por WhatsApp para que yo lo revise y bueno, yo ya les daré las correcciones o les diré si están en lo correcto, ¿ok? Bueno, pues sigan estudiando, sigan trabajando, síganse cuidando y bueno, espero verlos pronto.